Bienvenidos a mi canal, su refugio para descubrir las mejores joyas ocultas del cine y la televisión Superíndice 3N. Si son como yo y disfrutan de esas historias que te mantienen al borde del asiento, que te hacen cuestionar la realidad y que te dejan pensando después copyright ese de haber terminado de verlas, entonces han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del thriller psicolu Superíndice 3 Hiko turco. Su copyright, tal vez turcua no sea lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en este geu copyright nero, pero les aseguro que este paus tiene mucho que ofrecer a los amantes de las historias inquietantes y llenas de giros inesperados. Preparu copyright se para descubrir 3 series que los van a atrapar desde el primer minuto y que probablemente los mantendrán despiertos por la noche pensando en ellas. Pero antes de empezar, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Aquí encontraru recomendaciones semanales de películas y series de todos los geu copyright neros, análisis profundos, curiosidades y mucho no se pierdan la oportunidad de unirse a esta comunidad de amantes del cine y la televisión Superíndice 3N. Asu que ya lo saben, denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en estas 3 joyas del suspense psicolu Superíndice 3 Hiko turco que les van a volar la cabeza. Prepárense para una noche de insomnio. La primera serie que les quiero recomendar se llama Asterisco asoes asilletas asterisco, que se traduce como asterisco asoe personas asterisco o asterisco asoe identidades asterisco. Esta serie es una verdadera obra maestra del suspense psicolu Superíndice 3 Hiko, con una trama ingeniosa, actuaciones impecables y una atmu Superíndice 3 esfera opresiva que te atrapa desde el primer episodio. La historia sigue a Aga Beyoglu, un jubilado forense que recibe un diagnóstico Superíndice 3 estico devastador, Alzheimer. Pero en lugar de dejarse vencer por la enfermedad, Aga decide utilizarla como una oportunidad para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Con la excusa de que su memoria estuvo fallando, Aga comienza a ejecutar una serie de asesinatos, eliminando a personas que, según con diéresis copyright L, merecen morir. Lo que hace que asterisco asoes asilletas asterisco sea tan fascinante es la complejidad de su personaje principal. Aga es un hombre atormentado por su pasado, lleno de rabia y resentimiento. Pero al mismo tiempo es un hombre inteligente, culto y con un profundo sentido de la justicia, aunque retorcido. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo los motivos que lo impulsan a cometer estos crímenes, y nos vemos obligados a cuestionar nuestra propia moralidad. Es justificable tomar la justicia por mano propia, incluso si eso significa convertirse en un asesino. ¿Puede una enfermedad como el Alzheimer excusar actos tan horribles? Además de la trama principal, asterisco asoes asilletas asterisco también copyright N aborda temas importantes como la impunidad, la corrupción Superíndice 3N y la violencia contra la mujer. La serie critica duramente la sociedad turca, mostrando sus fallas y contradicciones. También copyright N destaca el brillante trabajo de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga Beyoglu. Su actuación Superíndice 3N es simplemente magistral, logrando transmitir la complejidad y la profundidad de su personaje de una manera conmovedora y creíble. Haluk Bilginer ganó Superíndice 3 el premio Emmy Internacional al mejor actor por su papel en esta serie, lo que demuestra su calidad excepcional. Si buscan una serie que los haga pensar, que los mantenga al borde del asiento y que los sorprenda con giros inesperados, asterisco asoes asilletas asterisco es una opción Superíndice 3N imperdible. Asterisco asterisco profundizando en asteriscos asillet asterisco asterisco asterisco. Asteriscos asillet asterisco no es solo una serie de suspense, es una profunda exploración Superíndice 3N de la mente humana, la memoria y la fragilidad de la justicia. La serie se estructura en torno a la degradación Superíndice 3N cognitiva de Aga, un proceso que sirve tanto como catalizador de sus acciones como excusa ante la ley. El guión es meticuloso al entrelazar el presente con fragmentos del pasado de Aga, revelando paulatinamente el trauma que lo motiva. No es una simple historia de venganza, sino un intrincado tapiz tejido con los hilos de la injusticia, el dolor y la redención Superíndice 3N. El Alzheimer, lejos de ser un mero recurso argumental, se convierte en una herramienta narrativa que permite a la serie explorar la identidad y la memoria. Aga, consciente de su inevitable deterioro, se enfrenta a una carrera contra el tiempo para llevar a cabo su plan, pero también copyright N para dejar una huella, un testimonio de su existencia.
La serie plantea preguntas incu superíndice 3 moda sobre la responsabilidad, la moralidad y la naturaleza del bien y el mal. La interpretación superíndice 3N de Aluk Bilginer es, sin duda, el alma de la serie. No solo encarna a la perfección superíndice 3N la confusión superíndice 3N y la angustia de un hombre que pierde sus recuerdos, sino que también copyright N logra transmitir la frialdad y la determinación superíndice 3N de un vengador. Su mirada, a veces perdida, a veces penetrante, refleja la lucha interna de Aga, la constante batalla entre la cordura y la locura. La sutileza de su actuación superíndice 3N es lo que hace que el personaje sea tan creíble y, parado superíndice 3gicamente, tan empúltico. Pero *Sasillet también copyright N destaca por su elenco secundario, cada personaje es construido con cuidado y profundidad. Desde Nebra Elmas, la joven policua interpretada por Can Sudere, que se obsesiona con el caso de Aga, hasta los personajes que representan las víctimas del pasado de Aga, cada uno aún más menos a de una dimensión superíndice 3N a la historia y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante. La serie también copyright N se atreve a abordar temas sociales controvertidos, como la violencia de género copyright Nero y la corrupción superíndice 3N policial. A trabu copyright S de las historias de las víctimas de Aga, la serie expone la impunidad con la que operan ciertos sectores de la sociedad turca, y la dificultad que tienen las mujeres para obtener justicia en un sistema patriarcal. Esta crítica social, lejos de ser gratuita, se integra de manera natural en la trama y enriquece la historia. *Sasillet es una serie que se disfruta a fuego lento, saboreando cada diálogo, cada escena, cada detalle. Es una serie que te hace pensar, que te cuestiona, que te obliga a reflexionar sobre tu propia vida y sobre el mundo que te rodea. Es una serie que te deja una huella duradera, que te acompaña más menos a mucho después copyright S de haber terminado de verla. La segunda serie que les quiero recomendar es *Asoefias*. Esta serie, cuyo título es simplemente la letra griega Phi, es una adaptación superíndice 3N de una trilogía de novelas muy populares en Turquía. *Asoefias* es un thriller psicológico superíndice 3 que explora los temas del amor, la obsesión superíndice 3N, el poder y la ambición superíndice 3N. La historia se centra en Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que parece tenerlo todo, con diéresis copyright sito profesional, atractivo físico y una gran influencia en la sociedad. Sin embargo, debajo de esta fachada de perfección superíndice 3N, Can esconde una personalidad oscura y manipuladora. Can se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Para acercarse a ella, Can comienza a manipular a las personas que la rodean, utilizando sus conocimientos de psicóloga para controlar sus emociones y sus acciones. A medida que avanza la serie, vemos CEU superíndice 3 la obsesión superíndice 3N de Can se vuelve cada vez más intensa y peligrosa, poniendo en riesgo la vida de Duru y de las personas que la quieren. *Asoefias* es una serie visualmente impactante, con una copyright tica cuidada y una banda sonora envolvente que crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y misterio. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine Isarkaya, quien interpreta a Duru. Su personaje es complejo y vulnerable, y su lucha por mantener su independencia frente a la manipulación superíndice 3N de Can es uno de los aspectos interesantes de la serie. *Asoefias* es una serie adictiva que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre los peligros de la obsesión superíndice 3N y el poder. Si disfrutan de las historias con personajes complejos, tramas intrincadas y un toque de erotismo, *Asoefias* es una serie que no se pueden perder. Descentrao más menos ando la complejidad de *Fi*. *Fi* se adentra en la psique de un depredador emocional, Can Mañay, un personaje que a pesar de su encanto y erudicio superíndice 3N, es fundamentalmente un manipulador. La serie explora CEU superíndice 3 el poder, en sus diferentes formas, puede ser utilizado para controlar y doblegar a otros. La obsesión superíndice 3N de Can por Duru no es un simple enamoramiento, sino una manifestación superíndice 3N de su necesidad de controlar y poseer. La serie juega con la dualidad de la imagen pública y la realidad privada. Can es un gurú respetado, un intelectual admirado, pero en su interior alberga una oscuridad que lo impulsa a cometer actos cada vez reprobables. La serie plantea la cuestión superíndice 3N de si es posible conocer verdaderamente a alguien,
y si la fachada que mostramos al mundo es siempre un reflejo fiel de lo que somos en realidad. Serini Sarkaya, en el papel de Duru, ofrece una actuación superíndice 3N sutil y conmovedora. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven ingenua y más menos adora a una mujer fuerte y decidida que lucha por su independencia. La serie muestra el impacto que la manipulación superíndice 3N de Khan tiene en la vida de Duru, y CU superíndice 3 Mo ella se ve obligada a confrontar sus propios demonios para poder liberarse de su influencia. Fi también copyright N destaca por su cinematografía y su banda sonora. La serie utiliza una paleta de colores oscuros y una iluminación superíndice 3N tenue para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y misterio. La música, compuesta por varios artistas turcos, complementa a la perfección superíndice 3 en el Asimu, genes y contribuye a crear una experiencia sensorial inmersiva. La serie también copyright N explora las relaciones interpersonales, mostrando CU superíndice 3 Mo la obsesión superíndice 3N de Khan afecta a las personas que lo rodean. Su relación superíndice 3N con Ozge, una periodista de investigación superíndice 3N interpretada por Berrak Tuzunatak, es particularmente interesante. Ozge es una mujer inteligente y perspicaz que sospecha de Khan y decide investigarlo. Su confrontación superíndice 3N con Khan se convierte en uno de los puntos culminantes de la serie. Fi es una serie que no se anda con rodeos a la hora de abordar temas controvertidos como el sexo, la infidelidad y la violencia psicolu superíndice 3 Jika. La serie muestra las consecuencias devastadoras que estos actos pueden tener en la vida de las personas, y plantea la cuestión superíndice 3N de si el fin justifica los medios. En definitiva, Fi es una serie compleja y provocadora que te hace reflexionar sobre los peligros de la obsesión superíndice 3N, el poder y la ambición superíndice 3N. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te mantiene enganchado hasta el final. Y llegamos a la última recomendación superíndice 3N de hoy, que es la serie *Asoeweu párrafo curusas que se traduce como *Asoe 3 centavosas *. Esta serie es un thriller psicolu superíndice 3 Jiko con un toque de acción superíndice 3N y drama criminal. La historia se desarrolla en Cihangir, un barrio marginal de Estambul, y sigue la historia de Kartal, un jefe de la mafia gitana que se ve envuelto en una serie de asesinatos misteriosos. Los asesinatos parecen estar conectados con una antigua leyenda gitana sobre un hombre que regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Kartal se une a F, un joven y ambicioso policua, para investigar los crímenes y descubrir la verdad de la leyenda. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación superíndice 3N, Kartal y F descubren que los asesinatos son mucho complejos de lo que parecen, y que N relacionados con un oscuro secreto que involucra a personas poderosas de la sociedad turca. Lo que hace que *Asoeweu párrafo curusas sea tan interesante es su combinación superíndice 3N de elementos del thriller psicolu superíndice 3 Jiko, el drama criminal y la mitología gitana. La serie crea una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y llena de suspense, que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Las actuaciones son su superíndice 3 lidas, especialmente la de Uraz Keiglaroilu, quien interpreta a Kartal. Su personaje es carismático y complejo, y su lucha por proteger a su familia y a su comunidad es uno de los aspectos conmovedores de la serie. *Asoeweu párrafo curusas es una serie emocionante y adictiva que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de la mafia gitana en Estambul. Si disfrutan de las historias con tramas intrincadas, personajes complejos y un toque de misterio, *Asoeweu párrafo curusas es una serie que les va a encantar. Explorando los rincones oscuros de *Ueu párrafo curus *Ueu párrafo curus nos lleva a un mundo diferente, el vibrante pero a la vez peligroso barrio de Cihangir en Estambul. La serie se sumerge en la cultura gitana, mostrando sus tradiciones, sus valores y sus conflictos. La leyenda que rodea los asesinatos aún más menos de una capa de misterio y suspense a la trama, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva que te mantiene en tensión superíndice 3N constante. La relación superíndice 3N entre Kartal, el jefe de la mafia gitana, y F, el policua, es el núcleo de la serie. Ambos personajes son opuestos en muchos sentidos, pero se ven obligados a colaborar para resolver los crímenes. Su alianza es tensa y conflictiva, pero también copyright N marcada por un respeto mutuo y una creciente comprensión superíndice 3N.
Uraz que Iglaroilu ofrece una interpretación superíndice 3N magnífica de Cartal. Su personaje es un hombre fuerte y decidido, pero también copyright N vulnerable y atormentado por su pasado. Su lucha por proteger a su familia y a su comunidad es uno de los aspectos conmovedores de la serie. La serie también copyright N destaca por su trama intrincada y llena de giros inesperados. A medida que avanza la investigación superíndice 3N, Cartal y F descubren que los asesinatos N relacionados con un oscuro secreto que involucra a personas poderosas de la sociedad turca. La serie critica duramente la corrupción superíndice 3N y la impunidad con la que operan ciertos sectores de la sociedad. *UOEU párrafo Curus es una serie visualmente impactante, con una fotografía cuidada y una puesta en escena realista. La serie utiliza escenarios naturales y una paleta de colores oscuros para crear una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y claustrofobia superíndice 3 vica. La serie también copyright N explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N y la venganza. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores y sus principios. En definitiva, *UOEU párrafo Curus es una serie emocionante y adictiva que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. Es una serie que te mantiene al borde del asiento y que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Y con esto llegamos al final de nuestras recomendaciones de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo del suspense psicólogo superíndice 3 turco. Les aseguro que estas 3 series los van a atrapar desde el primer minuto y que los van a mantener despiertos por la noche pensando en ellas. Recapitulando, hemos hablado de *Asoesasilletas *, una obra maestra sobre la venganza y la moralidad, de *Asoefias *, una serie visualmente impactante sobre la obsesión superíndice 3N y el poder, y de *Asoeueu párrafo Curusas *, un thriller psicólogo superíndice 3 con un toque de acción superíndice 3N y drama criminal ambientado en el mundo de la mafia gitana en Estambul. 3 propuestas diferentes, pero todas ellas con una cosa en común, la capacidad de mantenernos al borde del asiento y de hacernos reflexionar sobre los aspectos oscuros de la condición superíndice 3N humana. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que los hagan disfrutar. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber L de estas series les llamo superíndice 3 S la atención superíndice 3N, o si ya han visto alguna de ellas y copyright les pareció superíndice 3. Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Aquí encontraru en las mejores recomendaciones de películas y series de todos los copyright neros. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan una excelente noche y que disfruten de estas series de suspense psicólogo superíndice 3 turco. Hasta la superíndice 3 sima.